Hola amigos de Mexicompados Vlogs, bienvenidos a este video y como vieron en el título, en esta ocasión vamos a hablar sobre nuestra experiencia con unas personitas que en su momento fueron especiales para nosotros. Es una experiencia basada en las cosas que vivimos justamente para que ustedes más o menos se guíen en cuanto tengan a lo mejor un contacto con alguien de este país tan hermoso que es China. Así que bueno, vamos para allá. O de cualquier lugar del extranjero, ¿no? Exactamente, así que es como una experiencia para que ustedes se prevengan. Ustedes saben que en el canal hubieron unas dos personitas que salieron mucho en los videos. Una de ellas, la cual es mi amiga Nadia. Conocí una aplicación de idiomas donde yo estaba tratando de aprender chino, que por cierto soy pésimo, pero estaba tratando de aprender. Todos somos pésimos a la hora Es un idioma muy difícil. Sí, las lenguas asiáticas son difíciles. Sí, coreano es un poquito accesible, pero justamente yo estaba tratando de aprender tanto japonés como coreano como chino. Entonces al final, pues bueno, empecé a tratar. Sé leer un poco de Hangul, pero nada más. Acá el experto en coreano es él. Yo conocí a Nadia en esta aplicación. Yo le mandé un mensaje, la saludé y lo curioso es que ella me hablaba en español. ¿Tu primer contacto fue siempre en español o la buscaste por medio de chino? No, normalmente se comunican en inglés porque es como el universal. Entonces que alguien te hablara en español era muy raro. Yo hablé con muchas personas y entre ellas estaba Nadia, la cual ella hablaba totalmente en español. Entonces empezamos a hablar más, empezamos a compartir muchas cosas. Ella contestaba de inmediato, me comentaba posts, me daba like, hasta que nos pasamos pues nuestras redes sociales en lo que es WeChat. Ya sabemos que eso es como este WhatsApp, Facebook, Instagram chino. Sí, el WeChat vendría siendo como el Facebook, pero chino. No nada más eso, ahí se hace todas las aplicaciones. Deberíamos hacer un día un video sobre esta cosa. En su WeChat, ella tenía sus fotos de sus cosas que hacía, de sus eventos, claro, entre muchas otras cosas. Oye, pero aparte tengo entendido, bueno, tú me llegaste a platicar que fue tanta esa interacción que tuviste con ella que luego hasta se hacían videollamadas, ¿no? Por medio del WeChat. Sí, nos llegamos a hacer como tal videollamadas, muy pequeñas, como de 2 minutos. Y lo que sí tuvimos un poco más fueron llamadas de teléfono. Incluso intentamos jugar Fall Guys una vez sin éxito porque sabemos que el internet en China está súper restringido. Yo le compartí que queríamos hacer un proyecto relacionado con el canal sobre China y México. Entonces ella accedió de muy buena manera y nos empezó a compartir los videos que, bueno, aquí vamos a poner unos pedacitos nada más de los shorts que ella grabó desde China. Yo nunca me imaginé que ella fuera a acceder y que nos hiciera ese favor de grabar material desde China para nosotros en el canal. Eso fue, la neta, se comportó muy chido la verdad, me sorprendió porque también pensé que me iba a decir como estoy ocupado, algo así. Sí, como siempre tienen un millón de cosas que hacer. Exacto. Escuela, trabajo, otro trabajo. Sí. Exámenes por todas partes. Soy asiático, solo vivo para el estudio. Y yo por eso también dije, no me va a decir que estudia porque justo estaba en exámenes, que no lo había comentado, pero accedió e hicimos esos hermosos videos que la verdad pues les tenemos mucho cariño, porque no cualquiera se rifa a hacer un video así con un extraño desde otro país. Ella me dijo que podía ir a estudiar al extranjero y estaba entre elegir 2 países, España, tengo entendido, Inglaterra, no recuerdo bien, o México. Ella estaba casi que seguro con España, pero yo la verdad no les voy a negar, le empecé a hablar un poco mejor de nuestro país. Hizo labor de venta, amigos. Sí, le empezó a lavar el coco a Nadia. Nada del coco. No vayas a España, tía. Le dije la verdad, no, le dije las cosas bonitas de México, pero también le dije, pero Nadia, también aquí hay cosas malas en México. Le conté todo. Como en España, como en China, como en todos lados. Exactamente. Su nombre era Xiao Wenyu. Ese era su nombre real. Es un nombre real. Su nombre real, pero su nombre en español que ella eligió, porque ellos pueden elegir su nombre, fue Nadia. Entonces obviamente yo nunca me dirigí a ella como Xiao, me dirigí a ella como Nadia. Señorita Xiao. Señorita Xiao. Ella accedió y para eso ya se supone que iba a venir con una amiga, la cual ella se llamaba, no recuerdo su nombre en chino, pero su nombre en español era Violet. Nosotros, al saber que ella iba a venir, la verdad nos emocionamos mucho, hicimos la labor de buscarles un lugar para quedarse, porque ellas no sabían mucho. Bueno, no fue tanto labor, güey, simplemente fue, vamos a buscarles un lugar chido en donde se puedan quedar, o sea, tampoco fue una obligación. No fue una obligación. Fue una labor. Nosotros nos ofrecimos, por eso te digo, nosotros nos ofrecimos. Ella me mandaba capturas de la gente que no, aquí está bien barato, eran rentas de hasta 30,000 pesos, 40,000 pesos mensuales y que según eso era barato. Ella venía con un presupuesto alto, pero tampoco tan alto como para gastar 40,000 pesos en una renta. Entonces por eso también nos ofrecimos ayudarlas. Fue una odisea, ¿te acuerdas? No fue un desmadre. Fuimos a ver casas, les llamamos por teléfono, visitamos, ya teníamos una en puerta, pero al final no se hizo por muchos detalles. Al final no quisiste esa casa, güey, que es diferente. Sí, porque era una casa que estaba muy lejana del transporte público. Eso pudo cambiar el destino
asesino de toda la historia, pero sí. Bueno. Nuestra amiga Nadia nos dijo, va a lo mejor a ir una amiga que tal vez le guste grabar con nosotros, porque para eso ella venía con la idea de grabar con nosotros videos. Entonces dijo que tal vez su amiga Verónica se podría unir. Nosotros la conocimos como la top model, porque en las fotos que Nadia me enviaba parecía idol, literalmente parecía idol en las fotos. Entonces yo le decía la idol o la top model. Top model. Exactamente, yo ya después le empecé a decir la idol. Entonces ellas iban a llegar ya a México un día después de mi cumpleaños, bro. Ah, claro, parece ser que hasta se coordinó para que ella fuera como que tu regalo de cumpleaños. Sí. ¡Ay, sí. pillino, güey! Yo estaba muy emocionado, la verdad. Fue un momento muy padre. Hicimos un cartel de Nadia y de Violeta. De hecho, fueron las últimas en llegar. Llegaron medio planeta. Incluso hice amistad con un chico, el cual su novia china llegó. Desde que te vi. Ellas fueron las últimas en salir porque salió todo el avión y todavía como 2 horas después de que aterrizó el vuelo. Por su paquetería, creo, tengo entendido. Y bueno, pues ya, como pueden ver en este pedacito, pues la vi. Yo estaba mega emocionado, ella también me sonrió. Estábamos todos felices. Yo recuerdo mucho ese momento. La escena era tan. Sí. Pero fue interrumpida por el hijo de puta del aeropuerto. No se pueden poner aquí, muévanse. ¡Ah! Nos íbamos a abrazar tan bonito, pero bueno, ya. Obviamente les ayudamos a llegar a su casa temporal, que se quedaron como 5 días en la casa. Al final de cuentas, la casa que les habíamos conseguido aquí a Don Negativo dijo, no me late, es que les queda muy lejos, no hay transporte público. Le voy a decir a Nadia que no. Entonces le dijo a Nadia que no consiguieron casa. Entonces les dimos esa opción, güey, de que rentara un Airbnb temporal y ya estando ellas aquí, aterrizadas aquí, ya era más fácil conseguirle un techo, güey. Tristemente. Pero exactamente, no pensábamos o no contábamos con que Nadia iba a rentar en la hermana República de Santo Domingo. Deja de la zona, que era una zona, la verdad, peligrosa. Ese día que llegaron, nosotros las llevamos a la UNAM, porque ellas venían a estudiar aquí a la UNAM, y pues las acompañamos para que vieran sus salones, estudiar. Las acompañamos para que vieran sus salones, sus clases, que por cierto también hablamos con muchos de ahí de la escuela. Y de ahí todavía creo que nos fuimos a cambiar dólares, ¿no? A cambiar porque porque cuando recién llegaron, para que no cambiaran en el aeropuerto, porque luego son medio ojetes en las casas del aeropuerto. Para eso Nadia desde antes de que llegara a China me dijo, les quiero dar unos regalos. Bueno, si no saben, es momento para que... Ya lo van a ver después de que terminen de ver este video. Acá va a estar la etiquetita. Y en los comentarios les vamos a enlazar los vídeos del primer día que ellas llegaron aquí. Pero ya estaban bien cansadas porque llegaban de un vuelo de un buen pobrecitas, tiempo. estaban bien madreadas. Sí, ya nadie estaba como de, ya me voy a dormir. No, sí, ya, nosotros también ya nos fuimos por eso. Pues ellas felices tomando fotos de todo. Nadia, porque ¿qué creen? Violeta sí estaba muy como de... Como toda una detective. Ajá. No fue grosera, para nada, fue muy amable, muy linda también, pero sí como que ella no se veía tan emocionada. Sí. Que, o sea, nadie estaba wow. Sí, exacto. Y fíjate que ese contraste es muy interesante, amigos. Nosotros veíamos a estas dos personas y como dice Nadia, literalmente estaba descubriendo un nuevo mundo, ¿no? Cosa que a lo mejor si hubiese sido a la inversa, nosotros podríamos estar igual. Ajá, exactamente. Y la otra chava con la que llegó, porque ella solo estuvo en el país 5 días, estaba como que, sí, no es la gran cosa. Está bien, ajá, existe. Voy a seguir leyendo. En mi mundo, ¿no? Literalmente. Porque, oye, entonces, ¿para qué viajaste? ¿Para qué chingos viajaste? O sea, sí, no, la verdad, o sea, se nos hizo muy raro que ella ni emocionada. Es más, ella cuando salíamos, mientras nadie estaba apreciando el ángel de la independencia, la otra chica, Violeta, ella como que hasta ya se quería regresar a la casa, ¿verdad? O sea, sí. Como que ya, o sea, insisto, nunca fue grosera, jamás, pero sí, todo lo que, no le gustó. Todo lo que le comentaba era Nadia y era en mandarín, entonces no entendíamos un carajo. Exactamente. No sé qué le decía, a lo mejor le decía, güey, ya no quiero estar con estos güeyes, vámonos a la casa, o no sé. No sé. Pero para eso el tercer día, yo, les puedo decir, yo salí con Nadia solos, fue digamos que nuestro primer día salimos. Pillín. No, pues la neta fue un día muy bonito. Ese día yo la llevé a mi casa por primera vez, en mi colonia todo ojete. Pero ella igual estaba bien emocionada. De verdad, aquí también algo que van a notar es que ella tuvo una transformación. Ella llegó siendo una persona bien diferente y se fue siendo otra. Sí. Tristemente en lo negativo. Ella, ahí les va. Nosotros sabemos que los chinos son como no muy, incluso con sus parejas no son muy de no contacto, de te quiero mucho, pero hasta ahí. Así. Sí, son muy fríos, a diferencia de nosotros los latinos que es el abracito, muy receptivo. Besito, ellos no. Sí. Lo curioso es que Nadia, el día que salimos, yo me sacaba mucho ella porque así soy con mis amigos, amigas, pero yo en un momento le pregunté, oye, ¿no te incomoda? Porque bueno, yo sé que en China están esas costumbres.
Y ella me dijo, no te preocupes, no me molesta. Ya había investigado que en Latinoamérica son muy cercanos, entonces no hay ningún problema, al contrario, incluso me gusta mucho que esté cerca de mí. Entonces yo tenía mucho esa confianza de abrazarla, de estar muy cerca de uno del otro. Hablábamos mucho, ella y yo al inicio hablábamos mucho en inglés, porque ella su español no era, o sea, lo entendía, pero no era tan bueno hablando, ¿no? Ni receptivo tampoco. Entonces hablábamos mucho en inglés ella y yo. Ese día ella era un amor, o sea, te lo digo, era un amor de persona, era un betún, un pan de mantequilla. Me consta porque yo recuerdo, tengo grabado, o sea, a pesar de que pues es tu contacto, es tu amiga y tú ya llevabas más de un año hablando con ella por teléfono, por chat, yo no la conocía, güey, o sea, para mí era una persona completamente nueva que dije, pues vamos a ver qué onda, ¿no? Sale. Y sí, o sea, ese cambio que dices, sí fue muy notorio. Los primeros días, pues la neta, la niña, un pan de dulce. Sí, me queda claro, un pan de dulce. Aquí pasó la desgracia que cambió todo el destino. Ella un día regresando a su zona, ella estaba rentando en esa zona que la comentamos, y sabemos que en esa zona todo está bien desnivelado, mi bello México. Bueno, ella iba regresando y se cayó, pero no es como que te caes, ay, vale, madre, me dolió. No, se cayó y se torció el pie, que literalmente no pudiera caminar por casi un mes. Incluso ella me llamó cuando recién se lastimó. O sea, fue un esguince, pero todo tenía solución, güey. No te adelantes tampoco, sí. Porque sí, no puedo caminar por un mes, pero ya vamos a llegar a esa parte. Exacto. Pero por lo pronto se lastimó el pie y tenía que estar vendada, entonces fue a unas similares y la atendieron. Ajá, y si bien no fueron los mejores remedios, al final se estaba recuperando, ¿cómo dices? Cojeaba, pero podía caminar. Podía caminar sin necesidad de muleta. Para eso ella se movió a otra casa, porque ella no nos hacían caso. Yo le decía, Nadia, espera, te queremos buscar una mejor renta. Hay que aceptar que sí era un poquito terca. Le decíamos, no, es que mis amigas de China que estaban estudiando en su carrera me dijeron que hay una zona donde rentan a estudiantes extranjeros con un señor. Este señor vivía en una zona, no voy a decir exactamente, pero vivía por Coyoacán, y este señor básicamente fue el que cambió todo el panorama, todo. Literal, todos los planes cambiaron. Un parteaguas, güey. Básicamente lo que hizo fue, esta persona cuando llegó, cuando a nadie la queríamos ayudar, ella nos decía muy amablemente, no se preocupen chicos, puedo caminar, solamente ayúdenme a apoyarme. Pero desde el primer contacto con este señor, literal, y perdón la sabes, pero agarraba y le decía, no te preocupes, Nadia, yo te ayudo, mija, yo te ayudo. Pero o sea, le estaba agarrando hasta de cosas, hasta Nadia se sintió incómoda y le decíamos al señor, oye, el viejito rabo verde. Sí, ya era un ruco, literalmente era un ruco. Nos decían, no, o sea, según se veía súper amable, que la vamos a cuidar y quién sabe qué. Entonces al señor, ese remedio que tenía de su pierna, que ya se estaba curando, su remedio casero era... porque para esto, amigos, pues obviamente cuando llegamos al lugar y vio a Nadia cojear, preguntó, ¿qué le pasó, chavos? Ya le contamos, estaba distraída, pisó mal, se luxó el pie. Entonces a don Remedios Caseros se le ocurrió un remedio para ese tipo de torceduras. Curarle la pierna. Para curarle la pierna con un nopal. Al rojo vivo. Entonces, le puso el nopal en la pierna lastimada. Literalmente ya era un esguince pequeñito. Se lo puso y le quemó la pierna. Le abrió la pierna como de este vuelo, más o menos. Para esa parte de la historia, amigos, nosotros no teníamos la más mínima idea de lo que había pasado. Porque pues Nadia no contaba nada. O sea, nosotros vimos el lugar, vimos que efectivamente habían otras personas quedándose ahí. De hecho, otra chava era de China. Dijimos, bueno, se queda en buenas manos. Obviamente lo del remedio casero lo tomamos a la ligera, porque bueno, ¿qué pasa? El remedio casero de las abuelitas, sí, tómate tu miel con limón. Unas plantas así normales, algo así. Y ya, pero no, este cabrón, sí, literalmente le quemó la pierna, la pata, perdón. Sí, le quemó la pata y nosotros no sabíamos hasta que un día Nadia se dignó a marcarle a... No es que se haya dignado, hasta que Nadia fue al hospital, porque ahí les va. Sabíamos que después nosotros la vimos para grabar con ella. ¿Cómo en el hospital? Ah, sí, claro. Sí. Ella tenía un esguince, de hecho ya las 2 veces que las vimos después, ella traía un yeso. Eso fue porque en la casa de huéspedes donde estaba quedando había un doctor. El cual, pues era el único que la revisaba, porque realmente nadie se preocupaba por ella. Ella nos contó que incluso en su estancia en esta casa, no comía. Todos tenían que ir por su comida, pero sabiendo cómo ella estaba, por culpa del dueño de la casa. Sí, no podía caminar, neta no podía caminar, no podía ni salir al Oxxo, le costaba mucho trabajo. Cuando vino a grabar con yeso, que yo la tenía que cargar, ¿te acuerdas que lo tenía que andar cargando? Fuimos a grabar un video, pero cuando ya se agravó la cosa, después de que el tipo la quemó, ¿no? Fue en tu casa. Fue cuando fuimos a grabar un video de... ¿Hamburguesas? Algo por el estilo, que ¿no? fuimos a comer unas hamburguesas, pero estábamos grabando un video de estereotipos chinos. Sí, ya venía ya con
con el con el yeso. de que ya le costaba más trabajo caminar, ya necesitaba forzosamente las muletas, o sea, ya se había agravado la situación, Sí. a diferencia de cuando nos contó que solo se había torcido el pie, porque cuando grabamos el video de los dulces todavía podía caminar. Sí, exactamente. Todavía Ella podía cojeaba, caminar. pero podía caminar. Ella ya se estaba empezando a ver como un poquito más triste, porque dejó de ir a la escuela. Cuando ella iba a la escuela, todavía no conocía a mucha gente. Solo conoció a 2 amigos, entre ellos alguien que estuvo aquí en el canal.